minutos antes del inicio de esta marcha, de que se había decretado el estado de excepción, tuvimos muchas llamadas, muchas preocupaciones de diferentes sectores sobre lo que significaba el estado de excepción y que ello podría limitar y generar algún temor en la participación. Aparte también de que cuáles serían las medidas restrictivas que se podrían hacer efecto. En estas consideraciones del Colegio de Abogados, ante estas persistentes llamadas, acordamos señalar el número institucional del colegio para que sea el punto de contacto en caso de que cualquiera persona pudiera sufrir represión o ser objeto de una presión por su participación en una jornada de resistencia, de protesta como la que fue de ayer, y que también la que a lo mejor podrá darse durante estos días, porque el estado de excepción se mantiene, no ha sido revocado, y ciertamente en estas circunstancias es bastante difícil para ciudadanos, especialmente del área rural, que salen en una protesta, que en un momento dado, en el momento de la protesta o luego de la protesta, a su retorno a sus casas, pudieran ser objetos de esta represión o de detención. En tal virtud, el colegio puso a disposición y mantiene esa predisposición para apoyar en la defensa jurídica, técnica, de quienes pudieran ser objeto de estas medidas por parte del Estado. Y en este caso debemos decir que hasta el momento no hemos conocido más que apenas una denuncia que recibimos ayer en la noche indicando de que ha sido amenazado de que va a ser procesado, pero obviamente esta persona no ha justificado todavía que está en un proceso ya de juzgamiento. Entonces, esto es en miras a que la protesta ciudadana no pueda degenerar en actos de represión o de abuso de parte de la autoridad. En este sentido, igualmente, es coherente con lo que el colegio ha estado promoviendo conjuntamente con la Asociación de Colegios Profesionales de la SUAY. Hemos estado promoviendo la participación en esta jornada de resistencia de Cuenca. Y sobre lo cual yo quiero también hacer una puntualización. Aquí no hay que agradecer a nadie. Nadie es dueño de la convocatoria ni de la marcha ciudadana. Por tanto, no se tiene por qué agradecer cuando es un compromiso voluntario ciudadano que hemos participado todos, y en esto lamentablemente es lamentable que hayan existido y se evidenciaron pues intereses de protagonismos de ciertas personas, que es lo que habíamos advertido ya en su momento como colegios profesionales de la provincia de la SUAY, que no era lo pertinente. Pero creo que más allá de todos estos temas, la ciudadanía ha dado una lección grande para el país, para el gobierno y para el mundo, en consideración de que ha evidenciado no su participación en la protesta, sino qué significa eso. Significa que ha tomado conciencia de que efectivamente por encima de cualquier circunstancia de carácter económico, como significa una explotación minera, está la vida, está la salud, está las generaciones futuras que vienen. Y entonces el tomar conciencia de esto y hablar de proteger las fuentes es un gran paso que ha dado Cuenca. Y eso obviamente esperamos de que se desarrolle más hacia adelante y que implique también asumir la responsabilidad de la protección. Ahora, Rubén, me quedo preocupado. ¿Podría darse después de lo que se dio la marcha y en un estado de excepción, porque el mismo está decretado por 60 días con el gobierno? Claro, nos tomó en frío a todos los cuencanos cuando conocimos tipo 8 de la mañana que se hacía y se emitía este decreto para la provincia de la SUAY y otras provincias en el país. ¿Puede haber implicaciones de que se pueda esto judicializar por parte del gobierno para quienes participaron en esta marcha, que además de esto tuvo una connotación? No hubo ningún desmán, no se ha oído ningún desmán, una marcha completamente pacífica. Sí, bueno, la verdad, hoy he escuchado una declaración de la ministra Zaira Rovira indicando de que esta marcha tuvo connotaciones políticas, lo cual puede también derivar a que no se entienda, en primer lugar, que se trata de una protesta ciudadana y que eventualmente pudiera hacerse actos de persecución, seguimiento a ciertos dirigentes, ¿no?, ciertos sociales. Podría degenerarse hacia ello y por eso es que también es pertinente la advertencia. Lo segundo es de que realmente no habría motivo, pero el mismo decreto de parte del estado de excepción
tiene una contradicción, porque por un lado dice que está prohibida la reunión y consecuentemente ayer los más de 100.000 cuencanos creo que cometimos ya una infracción contra el estado de excepción. No debíamos reunirnos en público, como se dice. O sea, eso debería ser para todos. Definitivamente. Y lo segundo es de que, sin embargo, al final se dice que, sin embargo, se garantiza la protesta, las manifestaciones que sean pacíficas, es decir, un decreto bastante contradictorio y ambiguo, como lamentablemente a veces termina siendo estos últimos tiempos los pronunciamientos del gobierno. Frente a estas circunstancias, ustedes van a estar pendientes. Vamos a estar vigilantes y atentos y por eso reiteramos que estamos predispuestos para apoyar toda acción que está protegida en nuestra propia Constitución. El derecho a la resistencia es un derecho constitucional, el derecho a manifestarse públicamente sobre las políticas y sobre las autoridades también es un derecho constitucional y por tanto, aún en un estado de excepción, se deben respetar garantías mínimas que nosotros estaremos apoyando para que se protejan. Bueno, usted tiene ya larga data como abogado aquí en la ciudad de Cuenca, de lo que ha podido ver en estas últimas décadas, Rubén. ¿Qué podemos decir de esta marcha? ¿Ha encontrado históricamente, de lo que usted conoce, una marcha tan grande como la que se dio en Cuenca? Bueno, yo no creo que haya un registro en la historia de Cuenca que pueda, en primer lugar, decir en cuanto al número que sea similar, es decir, que haya existido una participación de una multitud tan grande, que insisto, yo sin ningún tipo de mucho optimismo, estaría por encima de los 100.000 personas. No conozco que haya un registro. En segundo lugar, es importante también destacar la composición de esta marcha. Es decir, la participación de la población fue diversa, amplia, por iniciativas propias, por iniciativas organizativas, por ciudadanos que simplemente con la conciencia de que hay que proteger el agua para nuestras propias generaciones y para las futuras, salió con total civismo hacia las calles. Y allí, por eso no estuvo ni siquiera considerando quién hacía la convocatoria, de dónde se ubicaba. Yo estuve desde las 9 de la mañana en el Puente del Vado y vimos cómo espontáneamente la gente se fue sumando y se fue ubicando y nadie reclamaba un protagonismo, porque evidentemente tampoco podemos desconocer que han habido durante estos últimos 30 años organizaciones de protesta y de resistencia que han sido los que han sostenido este problema y son los que finalmente han logrado generar conciencia en toda la ciudadanía. Ahora, frente al tema de que el gobierno entregó la licencia ambiental, jurídicamente le escuchamos al presidente de la República aquí en Cuenca la semana anterior manifestarse y decir que esto obedece a una decisión judicial y esto tiene que acatar el gobierno nacional. ¿Hasta qué punto están acertadas estas declaraciones? Me parece que el señor presidente realmente no le dice la verdad o tiene muy mal asesoramiento, definitivamente, porque, la licencia ambiental no fue dispuesta por el juez, contrariamente. El juez era precisamente quien debía autorizar, el juez constitucional que está a cargo de la ejecución de la sentencia, porque la acción constitucional fue en primer lugar por el juez, no fue aceptada, fue aceptada en temas de vulneración, pero no se dictaron medidas reparatorias. Fue la sala de la Corte Provincial la que dictó 4 medidas reparatorias y esas medidas reparatorias deben ser ejecutadas por el juez constitucional. Y valoradas también. Definitivamente para poder él emitir una resolución que diga se ha cumplido la sentencia, debía haber verificado que en primer lugar hubo la consulta previa libre e informada, ¿no es cierto?, a la comunidad de Escaleras, lo cual ha sido muy cuestionado porque efectivamente el proceso de consulta previa es en base a los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, lo cual no ha existido. El segundo, la consulta ambiental que debía hacerse a toda la población del área de influencia, que incluía Cuenca e inclusive otros sectores adyacentes, tampoco se ha hecho, se hizo solamente en pequeños sectores de par de parroquias. En tercer lugar, debía hacerse un informe conjunto entre etapa y el Ministerio. ¿Por qué era esto tan importante y por qué dispuso el juez? Porque ya se venían informes contradictorios y opiniones contradictorias y por eso que el juez, para que pueda resolver que efectivamente ya se ha cumplido una sentencia, requería que las dos partes se pongan de acuerdo. Entonces, porque el juez no es un técnico para determinar cuál de los informes es el que vale, ¿no es cierto? Entonces, por eso les dijo, hagan conjuntamente y yo con eso resuelvo que ya se ha cumplido, pero ese informe no existe.
Más aún, también se dispuso inclusive que esto todo se haga un seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no ha presentado ningún informe, no se cumplió, no se ha cumplido, a nuestro entender, las medidas de reparación. Por ello, el Ministerio no podía dar una licencia, tampoco podía anticiparse antes de que el juez se pronuncie. Entonces, decir que el juez constitucional le ha ordenado, no, el juez lo que le dispuso que haga ello, pero recién se está revisando, el juez doctor Cárdenas Rivera está revisando para ver si realmente se ha cumplido. Y estoy seguro, con los que se hemos revisado, él va a declarar finalmente de que no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que se correspondería a este momento? Es que el Ministerio, en primer lugar, que emitió una licencia ambiental en base a información falsa o no pertinente, por ejemplo, lo hizo en base a que la minera supuestamente tenía propiedad 260 hectáreas, en verdad tiene 120, pero le fue presentado un predio de 260 hectáreas. En segundo lugar, le fue indicado de que ya ha cumplido lo que ha dispuesto el juez, pero no existiendo pronunciamiento del juez, también se ha inducido a un error al Ministerio. El Ministerio debe revocar mediante acto administrativo. Si no lo hace, deberá hacerlo el juez constitucional, indicando de que al emitir la licencia no se ha cumplido la sentencia y por tanto deja sin efecto jurídico. Y con eso inclusive hay la posibilidad de que el propio Estado como el presidente también nos ha dicho, de que ahora sí ustedes entiéndanse las Cortes de Londres. No, en primer lugar, es un criterio muy apresurado, porque ni siquiera hay un proceso. Si la licencia queda revocada, la compañía minera tiene que volver a presentar los estudios que justifiquen que no existe afectación ambiental y menos a las fuentes hídricas, ¿no es cierto? Si es que no puede justificar la licencia, no se puede ser otorgada y por tanto el proceso de explotación quedaría allí. Entonces no se puede confundir a la población de esta manera, generando miedos que no existen y que no son necesarios. Es un procedimiento administrativo apenas. Bueno, usted tiene una experticia, y esto hay que decirle, de muchos años y experiencia sobre el tema de estos litigios de tierras. Frente a lo que hemos visto y que se ha presentado como denuncia, no solamente ha sido en el Cantón Cuenca, también por la misma minera en el Cantón Girón, donde ha crecido el predio en un número de hectáreas bastante grande, o sea, el error de cabida queda de largo superado en esto. ¿Qué habría que hacer ahí? Es bastante extraño que esto se haya dado, porque efectivamente nosotros en el ejercicio profesional tramitamos permanentemente estos temas de que existen diferencias, y esto se da porque a partir de los últimos tiempos el catastro municipal trata de ser un catastro real y se impusieron que debe ser en base a las georreferencias, ¿no es cierto?, a las coordenadas, lo cual da un poco más de exactitud sobre la ubicación, la cabida, linderos, etcétera. Cuando comienza a darse este proceso, efectivamente, entre apreciaciones que se hacían antes, le vendo una cuadra, media cuadra, un solar, etcétera, se generan estas diferencias y para eso se implementaron los procesos de actualización catastral o de error de cabida. Pero no es entendible que un error de cabida implique que el error es superior a la cabida adquirida, al predio. Entonces, y tampoco es entendible que se haya mantenido esto durante tanto tiempo, porque de la denuncia que hace ahí el colega doctor Felipe Delgado, se establece que desde hace 17 años ha existido ya estas denuncias a alcaldes, a los, inclusive conoce que hasta la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser posible que esto se haya mantenido tanto tiempo. Entonces, evidencia claramente que existió un contubernio, sea de funcionarios, de autoridades, ¿no es cierto?, para que esta circunstancia se dé y la minera pueda justificar. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, la minera solamente era propietaria de los 120 hectáreas? Y en el caso de Girón también sobre el área que le corresponde, que no podía tramitar la licencia ambiental, porque no era propietaria de donde ha implementado el campamento, donde está implementando, ¿no es cierto?, el proceso pretende implementar el proceso de explotación. Eso no es de su propiedad. ¿Qué le tocaba? Tramitar servidumbres, ¿no es cierto?, citando a los verdaderos propietarios. Entonces, para evitar todas estas cosas, se dan estos aparentes incrementos de errores de cabida, que no son tales, sino son actuaciones preestablecidas con la finalidad de inducir a errores para que el Ministerio justifique que sí es propietario y que por tanto no se tiene que contar con nadie más. Esto es lamentable y aquí hay muchas responsabilidades que deberán ser no solamente determinadas, sino sancionadas como corresponde. Esta misma actuación de administración municipal
se conoce que ya tuvo conocimiento durante tanto tiempo, y cuando uno tiene un predio con un error mínimo, inmediatamente le bloquean la clave. ¿No es cierto? Eso pasa con la mayoría de ciudadanos, y los que ejercemos la profesión sabemos que eso ocurre día a día. Y mientras no se justifique, se queda bloqueada la clave. Pero aquí no se ha hecho ni siquiera eso, entonces más bien se mantuvo el error tanto tiempo.